como título Nueva Figuración 1961-1965, Deira, Noé, Machó de la Vega, que son los 4 integrantes de la nueva figuración histórica, y como un subtítulo es el estallido de la pintura. Las fechas 1961-1965 es el periodo en que el grupo se mantuvo unido. Entonces, si bien estos artistas después del 65 siguieron trabajando, los que están vivos hasta la actualidad, ese periodo fue de una gran concentración creativa vinculada a todo el contexto y todo lo que en realidad estaba pasando en las artes visuales argentinas de ese momento. Es un capítulo fundamental del arte argentino que cumple este año 50 años desde la primera exposición en el Salón Peuser en agosto de 1961. Hay 5 núcleos en la exposición que yo aconsejaría a los espectadores recorrerla de esa manera como para entender en qué estaban esos artistas cuando comenzaron y cómo fue el desarrollo hasta que el grupo decidió separarse. O sea, se repite mucho el tema de la libertad y hay que entender, bueno, libertad frente a qué, porque en realidad el término libertad es una consigna moderna y acá estamos en un momento fundamental del cual ellos son parte, que es ese pasaje que hay de la modernidad a la posmodernidad. Entonces es un gran quiebre del cual ellos forman parte protagónica y no solamente ese quiebre se da aquí en la Argentina, en Buenos Aires, sino que se da internacionalmente. O sea, hay un cambio de identidad en la obra de arte como tal. ¿Por qué decimos el estallido de la pintura? Que en realidad en este caso es una frase que pronunció Ernesto Deira en una entrevista que se le hizo en París en 1986. Realmente a partir de ese momento ni la pintura ni la escultura quedan contenidas en sí mismos, sino que realmente hay un estallido. Es como si de alguna manera se desarmara el edificio que fue la tradición occidental con centralidad en la pintura. Y entonces sucede ese estallido. Y esto es lo que he tratado de narrar a través de la sucesión de obras y de esos 5 núcleos. Cuando ellos hablan de liberación y de libertad, es la libertad frente a la tradición. Y, por ejemplo, creo que la contracara que hay que tener presente cuando uno recorre esta exposición son ciertos artistas del Renacimiento como Rafael, pensar en un Botticelli, como en esa, digamos, en esa perfección, de alguna manera, por llamarla, en esa perfección clásica que logró el Renacimiento. Entonces, a partir de 1962, en que ellos ya han decidido formar este grupo, es que empiezan propuestas cada vez más radicales. Ahora, cada uno de ellos la hace a su manera, porque son 4 artistas que tienen una identidad tan marcada que no necesariamente se relaciona lo que hace uno con lo que hace el otro. Hay propuestas muy personales y una de ellas es parte de la conversación que tienen de la Vega y Noé cuando el grupo decide irse a Europa a fines de 1961 y 1962 deciden irse a París. Y ahí tienen una fuerte conversación en torno a la ruptura de la pintura, que cuando Noé llega a París, esa ruptura la interpreta a través de una obra
que es Mambo, donde directamente él da vuelta el bastidor, o sea, realmente Noé se va a concentrar en una ruptura del soporte. Entonces, da vuelta el bastidor, pinta una parte, las figuras salen de la tela, emergen de la tela, y la composición es mixta, está compuesta por una pintura puesta a la manera, digamos, tradicional entre comillas, y del otro lado vemos la parte de atrás del bastidor, y la pintura está firmada de ese lado. Con esto se abre una etapa de lo que Noé llama el cuadro dividido. Lo que va a hacer Noé finalmente es marcar un poco la poética del grupo, no por influencia, sino que porque él tiene, digamos, una virtud teórica que sigue desarrollando hasta la actualidad, de reflexión y de escritura sobre su obra y sobre el arte en general. Y entonces va a hablar de cuadro dividido, y no va a ser el único que va a dividir el cuadro, porque lo vemos también en Deira, lo vemos en Machó. Hay una división que no es solamente a veces en dos partes, sino en múltiples partes, de la cual, por ejemplo, la obra Introducción a la Esperanza de Noé, que pertenece a la colección del Museo de Bellas Artes, es una obra paradigmática, donde él toma como excusa una manifestación política callejera, donde además de unir la propuesta plástica y la gran rebelión plástica, ya está de la mano del tema político también, y entonces todas las pancartas que los manifestantes llevan en su mano justamente sirven para esta propuesta plástica, que es la explosión de la obra en sí misma, y esto va a continuar. De la Vega, por su parte, directamente lo que hace es romper el bastidor totalmente, y arrollar la tela en torno al bastidor roto, lo cual es también una solución muy radical. Y le pone un título muy significativo, que es aquel de Formas Liberadas. O sea, realmente hay una liberación total de la pintura.